Hablemos de violencia doméstica, acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión traemos para ustedes un tema que estoy seguro será de su interés y que nos debe preocupar mucho a todos los mexicanos y mexicanas, y que es el de la violencia doméstica. Y para ese efecto tenemos a tres invitadas el día de hoy que nos hablarán desde distintas perspectivas de este problema que es la violencia doméstica. En primer término presento a mi derecha, a la izquierda de ustedes, a Clara Scherer Castillo. Gracias por estar con nosotros, Clara. Clara es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se desempeña como consultora externa de la Casa de los Árboles, es editorialista de Excelsior, asesora de la Fundación Voz Alternativa y socia de Inclusión Ciudadana Asociación Civil, y también es presidenta de la Contraloría Social en la Comisión Nacional de la Mujer. Fue expresidenta de la Contraloría. También nos acompaña a mi izquierda Verónica Navarro. Verónica es socióloga con estudios en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, posgrado en Sociología en la Universidad de Londres y en Inglaterra, y ha realizado labores de investigación en México, Norteamérica y también en África. En el 2002, entre otras cosas, fundó Mujeres Aportando a Mujeres, Asociación Civil, que es una institución en la que se brinda asesoría y asistencia psicológica y jurídica a mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Es autora, entre otros artículos y libros, del Manual de Violencia Doméstica, del que hablaremos en unos minutos más, editado precisamente por Mujeres Aportando a Mujeres. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Mariana Baselis Roldán. Mariana es una víctima de violencia intrafamiliar. Y bueno, la intención de invitarle el día de hoy es precisamente compartir la experiencia, hablar de este problema, abrirnos los ojos. Y pues te agradezco mucho, Mariana, el que hayas decidido venir con nosotros, por tu valentía, por tu interés en estar acá en este programa. Pues bien, bienvenidas a las tres. A mí me gustaría, para contextualizar el tema del programa, que es de violencia doméstica, me gustaría que nos platicaras un poco, Verónica, ¿dónde estamos parados? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia doméstica? Bueno, yo creo que es un problema muy importante. Durante mucho tiempo se pensó que era un problema del ámbito privado, pero afortunadamente ya se considera un problema público. Y bueno, tiene dimensiones enormes, ¿no? Los estimados más conservadores son de que 4 a 10 mujeres sufren violencia y los más altos de 7 a 10, ¿no? Entonces es un problema que toca, digamos, en su límite superior casi al 70 al 80% de los hogares mexicanos y en el mundo. También es definido como un problema de salud porque causa daños enormes. Es un problema de salud pública, según veía las notas de la propia asociación. Así es. Por ejemplo, las mujeres en edad reproductiva, la primera causa de muerte no es el cáncer ni es otro tipo de enfermedades, sino son producto de la violencia doméstica, ¿no? Entonces, un problema muy importante de salud pública, no solo aquí, sino en el mundo. También es un problema que se ha definido como de derechos humanos, porque las mujeres en las garantías y los hombres y los niños está especificado que podemos tener una vida libre de violencia, ¿no? Debemos tener una vida libre de violencia. Y también es un problema de seguridad pública muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tú miras a la violencia doméstica, yo siempre digo que es la madre y el padre de muchísimos delitos, ¿no? Si tú miras un mapa delictivo, vas a ver que tiene que ver con la explotación infantil, tiene que ver con la expulsión de los niños del hogar, tiene que ver con las prácticas de violencia que después hacen a los adultos cometer muchos delitos, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucha relación con el problema delictivo. La violencia doméstica en sí es un problema, es un delito ya en nuestro país, y bueno, y también es un problema de democracia, porque excluye generalmente a las mujeres de lo que es en la participación de las decisiones, ¿no? Esa es una de las consecuencias de la violencia. Entonces, bueno, es un problema que nos compete absolutamente a todos. Sí, desde luego. Y a mí me gustaría decir que todos hemos estado muy cercanos a la violencia en diferentes calidades, quizá como testigos, quizá como personas que amamos a los agresores o a las personas que han ejercido la violencia, o bien como receptoras o receptores de esa violencia. Entonces, a mí me gustaría invitar a tu público a que
reflexionaran en este sentido y ver cómo todos tenemos una cercanía con la violencia doméstica. Sí, además ubicar los supuestos de los que platicaremos, porque a lo mejor sin saberlo eventualmente somos generadores de violencia doméstica, ¿no? Porque ¿qué es la violencia doméstica, Clara? Pues yo creo Porque que no es, entiendo, nada más una cuestión de carácter físico de golpear a la persona, que me imagino que esa es la manifestación más brutal de la violencia. Pero imagino que debe tener muchas... Creo que lo dices bien, creo que pudiera ser la manifestación más brutal o la más contundente, la que no hay manera de negar. Pero creo que la violencia es tantas cosas que a mí me encanta el manual que la asociación que preside Verónica publicó, porque empieza con una pregunta. ¿Tú sabes qué es el buen trato y qué es el maltrato? Y de verdad es sorprendente que alguien empiece preguntándose, ¿sabes cuándo te tratan bien? ¿Sabes cuándo te tratan mal? Por esto, porque la violencia se vuelve algo tan cotidiano, tan acostumbrado, estamos tan acostumbrados en México, tan acostumbradas al maltrato, que el que le digan a una mujer vieja o gorda o tonta parece normal, es hasta cariño, es porque me quiere, ¿no? Me dice gordita, me dice bobita, me dice mencita, me dice niñita, me dice nenita, es porque me quiere. Yo creo que ahí hay toda una violencia oculta, una manera de disminuir al otro o a la otra, de hacerla no peligrosa, que no me mueve algo, que no me voy a tratar con ella como si fuera mi igual. De entrada la estoy poniendo o lo estoy poniendo en una situación de minusvalor, ¿no? Entonces, creo que la violencia doméstica y la no doméstica es todo un ambiente que cruza por la televisión, que cruza por la iglesia, que cruza por la escuela, que cruza todos los ámbitos, por supuesto el doméstico también. Creo que lo más triste dentro del ámbito doméstico es precisamente que nos han dicho que es el ámbito del amor. Entonces, empezar con la pregunta, ¿me tratan bien, me tratan mal? Cuando se supone que estoy en un ámbito de amor y me tienen y tengo que tratar bien a los demás, todo esto, ¿no? ¿Cómo me ubico en eso? ¿Cómo salgo a la calle y digo, en mi casa no me quieren? Creo que eso no se puede, creo que no podemos admitirlo, creo que nos hace mucho daño, creo que nos confunde y creo que acabamos sin saber si nos tratan bien o si nos tratan mal, ¿no? En nuestra propia casa. Ya no digamos en los demás. Entonces, digo, por supuesto, tiene una connotación psicológica y una cuestión física, la violencia doméstica. Porque a mí me eriza la piel el dato que mencionabas, Verónica, y que yo lo leo en las notas de tu manual, que son datos del Banco Mundial, que señala que la violencia contra la mujer es la primera causa de muerte en las mujeres productivas. O sea, produce más decesos que el cáncer, accidentes automóviles y paludismo. ¿Sí es correcto esto? Así es. ¿O hay que distinguir mujeres productivas? ¿Qué entendemos por mujeres productivas? Es la edad. Lo que pasa es que ese es un cohorte de edad, entonces se considera, digamos, mujeres desde los 17 hasta los 30 y tantos años. Eso es un corte que hace... Por poner para los 17 a 35, la principal causa de muerte es la violencia doméstica. La violencia doméstica, sí, así es. No solo pues aquí ya estamos hablando, por supuesto, de golpes y que la persona fallece. Claro, no solo eso, estás hablando, por ejemplo, si tú estudias los homicidios, vas a ver que en la mayoría de los países más del 50% de esos homicidios se dan en manos de los cónyuges. O sea, los protagonistas, las muertes de mujeres. El lugar más peligroso para una mujer es su casa. Y eso es terrible, ¿no? Digo, porque creo que sabemos de la violencia doméstica y ahorita se trata de ahondar de qué es, las causas, todo. Pero yo no tenía idea de que fuera tan grave en el sentido de considerarse la principal causa de muerte. Tan es así que los gobiernos, fíjate, ponen el acento en la violencia doméstica por motivos de salud. Empiezan a llegar las mujeres a los hospitales, empiezan a dar cuenta el costo que tiene esto para los gobiernos y la magnitud que tiene el problema, y entonces dicen, a ver, vamos viendo qué está pasando, ¿no? Y a nosotros como gobierno nos compete, pero en el área en que se pone como la mirada en el problema de la violencia es en el área de la salud. Por sus repercusiones tan grandes que tiene para la persona, para la familia y para el Estado. Y para la sociedad, sí, el costo de recuperar mujeres violentadas es muy alto, ¿no? Sí, claro. Y el costo de perder a madres de familia es más alto todavía. Primero del primer nivel de atención y también luego el costo terapéutico que esto puede implicar, ¿no? Sí, fíjate, es importantísimo. Por ejemplo, sabemos, porque tenemos ahora mucha información empírica sólida, que para que una mujer salga de la violencia doméstica, en promedio tarda 15 años.
Entonces, qué costoso sería para el Estado tratar este delito, porque ya es un delito, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que meternos... Y que además ni lo tratamos, ¿no? Deberíamos meternos... Son las menos mujeres que sufren esas circunstancias las que tienen una terapia o un tratamiento, ¿no? Así es, pero de todos modos es costosísimo y el acompañamiento es muy, muy largo. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues apostándole a la prevención, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Claro, ahorita vamos a hablar un poco de la prevención y de cómo cambiar patrones de cultura, ¿no? Que me imagino que también el asunto va por ahí de una manera importante. Mariana, ¿tú te casaste? No, viví En concubinato. ¿Y eras joven? Digo, porque sigues siendo muy joven. Sí, cuando empecé a vivir con mi expareja tenía 19 años. 19 años. ¿Y cuánto tiempo duraste en concubinato con él? 12. 12 años. O sea, ya tienes 31 años, 32 años. Sí, claro. 31. Lo primero que yo quisiera preguntar, Mariana, ¿tú cómo descubriste que vivías en una circunstancia de violencia? Digo, puede ser que la pregunta resulte un poco tonta, pero si hay una manifestación ya de carácter físico, de golpes, pero imagino que no empezó la circunstancia así, ¿no? Me imagino que se va dando paulatinamente un ambiente de violencia, o Yo ¿cómo creo se que da? sí te das cuenta, pero no lo alcanzas a asimilar, ni siquiera lo quieres reconocer. Te cuesta mucho trabajo no reconocer ante los demás, sino ante ti mismo, que eso que tú quieres y eso por lo que luchas todos los días, por mantener una casa, una familia, eso te está lastimando, y que la persona con la que vives no te quiere, ni quiere formar una familia. Es como algo que compró, como algo que adquirió en una tienda y le pertenece. O sea, primero hay como una negación, como decía Clara, me dice así porque Sí. me quiere, o venía enojado, o tuvo Sí, un mal día. Incluso tú misma te dices, ¿no? Híjole, ya le dije esto, yo ya sabía cómo iba a reaccionar, o comienzas a maquillar las cosas para evitar problemas, para evitar conflictos en la casa. Y es muy difícil porque llega un momento en el que tú misma te crees todas esas mentiras que te inventas, ¿no? De, ay, no, pues es que no es que me quiera ofender, es que yo provoqué porque le dije mal una palabra o le conté de más, debía haberme quedado hasta 2 palabras antes y habríamos culpándote a ti evitado, sí, claro. Y te tardas en darte cuenta. Yo creo que no te tardas nada en asimilarlo. A mí me costó 12 años. 12 años, 3 hijos, perder dignidad, perder familia, perder amigos, perderme a mí misma para alcanzar a asimilar hasta dónde habían llegado las cosas. Pero yo sí estoy convencida que lo menos que me pudo haber pasado son golpes. La violencia física, de eso te recuperas. Los golpes sanan, las heridas se curan, las marcas se borran. La violencia emocional, esa es muy difícil. Esa es muy difícil. En tu caso, empezó primero por violencia emocional. ¿Hubo violencia física en algún momento? Sí. Pero imagino que todo empezó como violencia emocional. Sí, porque era una cuestión de celos muy fuerte, de desconfianza, de delirios de me eres infiel hasta con la pared. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil de combatir y de demostrar que no es cierto, porque cada vez que tú te tratas de convencer a ti de no, yo soy una buena pareja y soy una buena mamá, el otro te recuerda que él cree que no, que lo que importa es lo que él piensa, no lo que tú sepas y lo que tus acciones. Y todo esto, por supuesto, es ofensivo, ¿no? Sí, claro, con ofensas, con maltratos, con acosos. Y pues es algo muy difícil, ¿no? Creo que es importante puntualizar que la violencia siempre es intencionada. La persona que la ejerce quiere causar un daño. Entonces, ahorita nos sorprendería decir, bueno, Mariana se sentía devaluada, se sentía culpable. Esa es la intención de la violencia. La violencia lo que quiere es que la otra persona se coloque en un lugar preciso, y ese lugar preciso es de inferioridad respecto a quien la ejerce. Y eso es fundamental para que entendamos la violencia. Otra característica es que es recurrente. Es decir, todos hemos incurrido en incidentes de violencia. Alguna vez nos hemos molestado y alzamos la voz y llamamos nombres a nuestras parejas. Bueno, mientras no se vuelva una forma de vida, mientras no se vuelva recurrente, no tiene las magnitudes de violencia doméstica. Entonces yo creo que sí es muy importante ver que es una violencia intencionada, es un ejercicio de poder. Es decir, la persona que la ejerce se siente superior a quien la recibe y tiene una intención, que la persona se quede en ese lugar
de inferioridad, ¿para qué? Para que la persona que la ejerce pueda lograr lo que ella quiere. Claro. Bueno, pues vamos a ver todas estas características que ahora mencionas, Verónica. Ahora tenemos que hacer un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de violencia doméstica y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Bueno, muy ad hoc con el tema. Bueno, de hecho, este libro es el que da pie a que hagamos la invitación a Verónica para estar aquí, que es el Manual de Violencia Doméstica, que coordina Verónica Navarro, precisamente editado por Mujeres Aportando a Mujeres. Y precisamente pues, es un libro, catálogo, manual muy interesante que muestra o nos da a conocer lo que es este tema tan sagrado que es la violencia doméstica. Platícanos un poquito del libro, Verónica. Sí, mira, nosotros, las mujeres de Mujeres Aportando a Mujeres, salimos de la Procuraduría Capitalina en los años 90, trabajamos la mayoría en los centros de atención a víctimas. Entonces, bueno, esto habla de una experiencia de trabajo de 20 años. Y bueno, y curiosamente aquí se conjuntan dos factores importantes que generalmente no se viven juntos. Y uno es como la formación académica que yo tengo y también la experiencia en la trinchera, que es a través de la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces pensamos que era muy, muy importante que esta experiencia sea acumulable, ¿no? Porque existe en todo el país. Hay miles de mujeres trabajando en todas las trincheras, en el norte del país, en el sur, pero pocas veces se hace acopio de esta experiencia. Se toma uno el trabajo de sentarse y sistematizarlo. Y entonces yo creo que ese es lo valioso de este trabajo. Son 20 años que lo respaldan. Yo diría que tiene los alcances teóricos más contemporáneos, ¿no? Está actualizadísimo. Tomamos marcos de referencia, por ejemplo, en el capítulo de la masculinidad de España, de Bonino, ¿no? Que es una gente que ha estado trabajando muchísimo, qué es la masculinidad y cómo afecta esto a las mujeres, ¿no? En el ejercicio de la violencia. Y entonces, sin embargo, a pesar de que tiene este contenido académico, es un libro escrito muy sencillo. Con un lenguaje que es accesible para todos nosotros y para todas nosotras. Sí, por ello es un manual. Exacto. Y por eso le denominaste manual. Sí, y también tiene una como enfoque que es integral, porque parte del individuo, pero también fundamentalmente del concepto de la violencia como un problema social, es decir, algo que se construye en la sociedad misma, y entonces nos da una visión cómo el individuo participa en el proceso, cómo participa la familia, pero sobre todo cómo toda esta construcción, tanto familiar como individual, viene de la sociedad misma, ¿no? Lo que se llama un enfoque de tipo ecológico, ¿no? Eso es una parte también que es muy enriquecedora y a mí me gusta mucho porque el manual, en el primer capítulo habla de la responsabilidad social hacia la violencia y concluye con la responsabilidad del Estado hacia la violencia. Entonces, se enfatiza que es un problema público. Sí, desde luego, porque aquí es parte del asunto, ¿no? Que aunque eventualmente tengamos la fortuna de no estar en un problema de violencia doméstica, es un asunto que nos incumbe a todos. Así es. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ser corresponsables todos. Oye, antes, me dices que todavía está en librerías. ¿Quién le interesa este manual, dónde lo puede obtener, dónde se puede contactar, dónde te busca? Sí, nosotros estamos en la calle de Tonalá 18, en la colonia Roma, o bien pueden solicitar el manual a nuestro portal, que es Mujeres Aportando a Mujeres @yahoo.com. De cualquier manera, vamos a ver si nos da oportunidad el productor de ponerlo en pantalla. Mujeres Aportando Mujeres todo continuo, @yahoo.com. Cinemx.com. Perfecto. Bueno, vamos a continuar hablando precisamente de estos temas. Clara, comentabas ahorita que hacíamos un corte, el caso de doña Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora en el México independiente, gobernadora de Colima. De entonces ahora, ¿crees que hemos avanzado en el tema de la violencia doméstica o vamos hacia un escenario más crítico o simplemente ahora se tiene más información?
o cómo nos hemos conducido los mexicanos y mexicanas en este tiempo? Yo creo que de la época de Griselda, de doña Griselda Álvarez, porque fue una gran mujer, ahora las cosas se han ido complejizando, son mucho más complejas. Por un lado, hemos avanzado muchísimo en el terreno legal, aunque no en la manera que yo hubiera querido, pero no se trata de lo que yo quisiera, sino de lo que hemos logrado entre las mujeres y algunos hombres que nos han acompañado para que se legisle. Lo primero muy importante es que este delito, hoy es delito según la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Entonces me parece que eso es un cambio fundamental, porque con la época de doña Griselda, pues todo era tu cruz, era tu deber, tú te tienes que aguantar. Así es, si no te golpean, no te quiere. O sea, era un discurso muy claro de hace 40, 50 años, ¿no? Que entiendo sí ha cambiado, ¿no? Era un discurso en donde las mujeres vivían la violencia, a lo mejor en la misma dimensión que ahora. Yo no podría decir, creo que nadie podría decir si igual o no, porque no había datos, porque no se consideraba. O a lo mejor aceptaban ese rol de inferioridad de manera natural, ¿no? No creo que nadie acepte un rol de inferioridad de manera natural. Se necesitan muchos años para construir a un ser inferior, a un ser humano callado y silenciado. No es una construcción fácil. Tú ves a los niños... Pero sí fue el caso de muchas esposas de hace 50, 60 años, ¿no? Y de ahora hay muchas esposas. Pero ahora menos, me imagino. Yo creo que no, estadísticamente es muy difícil porque no se sacan datos. Si tú ves... Pero la percepción de ustedes, ¿cuál es? ¿Que sí hemos avanzado en eso? ¿O simplemente ya hay más luz en el tema? La encuesta de discriminación hacia las mujeres en México, que se acaba de conducir a nivel nacional. 6 de cada 10 mexicanos consideran que la mujer debe estudiar mientras se casa. No sé, creo que era 4 de cada 10 mujeres consideran que deben cumplirle a sus maridos en el terreno sexual, aunque los hombres tengan enfermedades venéreas o enfermedades de contagio importantísimas. Entonces, digamos que todos estos mandamientos sociales respecto a dónde colocarte como mujer y como hombre siguen absolutamente vigentes en nuestra cultura. Y precisamente yo creo que no podríamos entender la violencia doméstica si no entendemos cómo aprendemos a ser hombres y cómo aprendemos a ser mujeres, que es un punto muy importante en el manual. ¿Por qué? Porque ¿dónde te colocas? Como decía Clara, ¿dónde te colocas tú? Pero ¿dónde te colocan los demás? O sea, también, cuando tú naces, hombre o mujer, te empiezan a colocar de entrada las costumbres. En todo el mundo han sido 10 días de fiesta para el niño, 2 días de fiesta para la niña, ¿no? O cosas similares, chocolates o puro, no sé. Una diferencia fundamental, importante, en donde todo el mundo festina que haya un niño y casi todos lamentan que haya una niña, ¿no? Hay proverbios chinos, hindús y de muchos lados de la mala suerte que tiene una familia por tener una niña. Y esto sigue en el imaginario colectivo, ¿no? Sigue en la imaginación de todos. De entrada ya te colocaron como niña en una posición diferente, desigual, con respecto a un varón, ¿no? Si tú ves eso no es... Una cartilla de derechos humanos de los niños y las niñas, eso es impresionante. Empieza, generalmente dice las niñas, ¿no? Las niñas tienen derecho a ser queridas, a ser amadas, a ser bien recibidas. Fíjate desde dónde empieza, ¿no? La construcción de la desigualdad. Y una cartilla de derechos de los niños dice, los niños tienen derecho a la educación, ¿no? Ves las de las niñas y dice, las niñas tienen derecho a recibir la misma comida que sus hermanos, ¿no? Los niños tienen derecho las niñas tienen derecho, te digo, fíjate qué terrible, ¿no? A ser amadas y a poder comer la misma cantidad de comida que los varones. Entonces hay una plataforma en cuanto al ejercicio de derechos absolutamente desigual entre hombres y mujeres. Ahora, eso me imagino con la intención de cambiar padrones culturales. A lo mejor no es la mejor forma de hacerlo, pero yo creo que por ahí debe ir el asunto, ¿no? O sea, cómo ir cambiando ese padrón cultural que tenemos los mexicanos, me refiero a hombres, respecto a nuestro rol como hombre en la sociedad y respecto al de la mujer en la misma sociedad. Sí, pero eso cómo lo vamos a ir logrando. Yo creo que eso es importantísimo. Fíjate que en los trabajos de masculinidad, hablando de los responsables de la violencia, que en ellos tendríamos que poner también muchísimo el acento, pues una de las formas más importantes que se ha encontrado de que se puede trabajar con los varones es cuando se trabaja esta idea de que ellos
son los primeros que se causan daño con el ejercicio de la masculinidad. Es desde esta postura que se ha encontrado que los hombres están dispuestos a cambiar, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo como hombre en mi modelo de masculinidad no puedo expresar afecto, no puedo expresar preocupación, no puedo llorar, no Pero me puedo... más allá de eso, Verónica, discúlpame que te interrumpa, arriesgar la vida todos los días, ¿no? Y arriesgar la vida le ha costado la vida a muchísimos jóvenes en todo el mundo, con los automóviles, por ejemplo, ¿no? El mayor índice de mortalidad entre jóvenes de 17 a 25 años, es más, hasta los seguros de automóviles, cuando el conductor es un joven, son mucho más altos por esta cuestión. Tengo que demostrarle al otro que yo puedo más. ¿Puedo más qué? ¿Quién sabe? Pero arriesgan la vida y se matan. Yo estudié los delitos que cometen los jóvenes que violan la ley penal y encontré que los delitos de lesiones, homicidios, agresión sexual estaban absolutamente, directamente relacionados con los rituales del ejercicio de la masculinidad. Es decir, con demostrarle al otro que tengo que defender a mi vieja en una tocada, que cuando a mi cuate lo están golpeando y pateando, yo le tengo que hacer el paro, y entonces cuando le hago el paro, pues a mí también me golpean y mi cuate termina asesinado. Entonces, fíjate qué increíble, todo este mapa delictivo tiene que ver con el ejercicio de una masculinidad malentendida, de un concepto de amistad malentendida, de códigos de honor, ¿no? Y entonces, ¿que dónde se aprenden? En la familia. ¿Y de dónde emanan? De la violencia intrafamiliar. Entonces, fíjate como sociedad, cómo nos debería muchísimo interesar este problema. Culturalmente los vamos también tomando, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención esto que decías, que la violencia es intencional. Digo, yo que no soy sociólogo ni conozco el tema, me queda claro que en muchísimos casos es absolutamente intencional. Pero, por ejemplo, Mariana, tú cuando empiezas tu relación, que se supone que es cuando hay más esperanzas, hay más ese entusiasmo por iniciar esto, ¿tú definías, por ejemplo, intencionalidad en esto? ¿O de alguna manera puede ser algo inconsciente? Yo creo que no, en ese momento, aun cuando ves señales de que la persona es agresiva, de que es violenta, no, si quieres por la edad, porque estás en la etapa del enamoramiento, que todo es maravilloso y qué padre, no te das cuenta que justo como se comporta con los demás, en un futuro se va a comportar contigo, que no ves que como trata a sus hermanos, a su mamá, a sus amigos, que si va y se pelea con todo mundo en la calle y suelta trancazos, no ves que a la larga eso se va a revertir y te va a tocar a ti, lo ves como que, ay, es que lo hicieron enojar, no se lleva bien con los hermanos, no ves a futuro, no ves que eso se va a convertir justo en el trato que te va a dar a ti. Claro, porque la pregunta un poco, Verónica, es no que quiera yo aquí establecer un excluyente de responsabilidades que, ay, bueno, lo hizo sin querer o no, sino el tratar, y esa es la pregunta, ¿qué tanto ya está en el inconsciente, por llamarlo de alguna manera, del mexicano hombre, este tipo de conductas que a lo mejor conscientemente no las podemos apreciar y que actuamos así a lo mejor con base a estos códigos de masculinidad y que a lo mejor yo estoy siendo brusco, estoy siendo severo, estoy siendo ofensivo, pero a lo mejor no caigo en la cuenta que realmente lo estoy haciendo? Yo creo que el ejercicio del poder, que es lo que al hombre se le ha conferido, y no se lo conferí yo, ni Clara, ni Mariana, sino la sociedad misma, es un ejercicio concreto, que sí tiene una parte subjetiva, es decir, no inconsciente, etcétera, pero también tiene una parte muy objetiva, y es someter. Entonces en ese sentido, la violencia por eso está dirigida, porque lo que el hombre quiere en la familia, por alguna razón, él siente en el momento de la violencia que su posición de superioridad está cuestionada, o él intuye que está cuestionada, es decir, le dice a Mariana, tienes otro hombre, ¿qué estás haciendo? Me estás engañando. Entonces siente inseguro, y ante esa posición de inseguridad de que ya no va a poder controlarla, poseerla, en ese momento ejerce la violencia, y la violencia, su mensaje es: regrésate a donde perteneces, que eres aquí. Entonces, en ese sentido es que es intencional, en ese sentido es que tiene un ingrediente muy importante de control y de dominio, porque busca que tú te coloques nuevamente en esta posición donde él pueda decidir lo que quiere que tú hagas. Y en ese sentido es intencional. ¿Y vas a comentar algo, claro? Yo sí quería poner un poquito una diferencia que para mí es importante. Todas las relaciones humanas, absolutamente todas, con bebés o con ancianos, entre hombres, entre mujeres, son relaciones de poder. Siempre todos buscamos de qué manera
convencer, persuadir, lo que sea. Las relaciones de dominio son estas relaciones a las que hace referencia Verónica y que son las relaciones que una sociedad, y no solo la mexicana, parece ser que el mundo ha decidido que sean relaciones de dominio los de los hombres sobre las mujeres. Si tú ves las leyes, si tú ves los códigos, si ves las estadísticas, si ves muchas cosas, ves constantemente este deseo, digámoslo así, de una sociedad porque las mujeres obedezcan a los hombres, ¿no? Y cuesta mucho trabajo, parece, ¿no? Porque se ha metido... Sí, y yo creo que también a lo mejor ha habido ya una crisis de esto actualmente, porque de pronto vienen a cambiar los paradigmas en la relación de hombre-mujer, cuando, no sé si es correcto, hace 30, 40, 50 años, fundamentalmente el hombre era proveedor y la mujer atendía su casa y eventualmente se dedicaba al cuidado de los hijos. Y de pronto esto empieza a cambiar ahora de manera importante, ¿no? O sea, hay mucho mayor involucramiento de la mujer en el mundo laboral y de pronto ahí también viene un desequilibrio para el cual los hombres no estamos, voy a hablar en plural, acostumbrados, ¿no? Porque de pronto, también lo voy a decir a Clara antes de que iniciamos el programa, ¿no? De pronto la mujer, pues sí, o sea, tiene una función de trabajadora con un horario similar al de los hombres, pero aparte tiene la función de la casa y tiene la función de los hijos y un montón de responsabilidades que, pues mirándolas bien es injusto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cambiar ese padrón cuando de pronto nos estamos encontrando con esto? Yo creo que sí ha habido cambios importantes en el sentido, por ejemplo, en la salud reproductiva, ¿no? El hecho de que la mujer sabe ahora que puede decidir cuántos hijos tiene, que su cuerpo es suyo, que le pertenece, etcétera, pues eso ha traído cambios significativos. Yo creo que el hecho de que se ha difundido en grandes campañas que la violencia doméstica es un delito y que la mujer tiene derecho a vivir de otra manera también ha ayudado sustantivamente, porque tú ves que por primera vez las mujeres conocemos que tenemos derechos. Antes no lo sabíamos. Entonces yo creo que esa parte ha sido muy, muy importante y en eso el papel del Estado también ha sido significativo. Que nos falta muchísimo por hacer, yo creo que sí, pero sobre todo en la esfera cultural, ¿no? Lo que estábamos refiriéndonos. Así es, y en ese sentido, Clara, ¿cómo vamos a educar a los hombres que hoy están haciendo varones, me refiero, para que puedan crecer con ese cambio de chip? Porque después ya es muy complicado, ¿no? Yo creo que hoy ya hay un cambio de chip en muchísimas generaciones de muchachos más jóvenes que yo, ¿no? Creo que hay, como siempre, una gran diversidad. Creo que también ha sido también un deseo, digamos, social de la unidad. Todo este régimen priista, estos 70 años, esta hegemonía de un solo partido, nos ha traducido una idea de un solo tipo de familia, un solo tipo de hombre, un solo tipo de mujer. Y esto no es cierto, son fantasías de la sociedad que quiere ver traducidas en cosas, ¿no? O en relaciones. Yo creo que si uno revisa la historia de México desde 1900 para acá, te llevas muchísimas sorpresas, entre otras que, por ejemplo, esta cuestión de la penalización del aborto. Se tuvo mucho cuidado desde 1900 que las mujeres violadas, las mujeres que pudieran morir por parto o de los que se supiera que había malformaciones congénitas, tuvieran derecho al aborto. Hoy estamos peor en 16 estados de la República con respecto a este tema, porque está absolutamente penado el aborto, aun cuando violen a las mujeres. Creo que como esto hay avances y retrocesos y que este es el movimiento de una sociedad, de cualquier sociedad, ¿no? Entonces creo que en los temas, creo que tenemos que tener muy claro que no se trata de avanzar solo en el camino cultural, solo en el camino legal, solo en el camino, se trata de avanzar en todos los temas, se trata de respetar esta cultura de los derechos humanos, los derechos de las niñas y los niños desde el momento de nacer. Entonces creo que eso va generando gente, mujeres, hombres, autónomos, comprometidos con su sociedad, con un cambio en la sociedad y sí con una visión que a lo mejor suena muy ingenuo, pero de estas dos responsabilidades que decía Borges que tenemos, ¿no? Ser felices, ¿no? Cumplir con nuestro trabajo, el que nosotros hayamos decidido, y ser felices. Si tu trabajo que decidiste es ser padre o ser madre, cúmplelo y cúmplelo bien, ¿no? No como dice la sociedad, como tú crees que debe ser el cumplir como padre o el cumplir como madre. Y ahí hay todas las posibilidades posibles, ¿no? Claro. Oye, Mariana, ¿y después de cuánto tiempo caíste tú en la cuenta que eras víctima de violencia doméstica? Hace 5 años que fue la primera vez que
como dice Clara, me golpeó. Fui a hacer mi primer intento por levantar una denuncia. Pero ya después de en 5 o 6 años. Sí, de claro, haber mi sufrido, hija más digamos, grande tenía violencia 7 emocional. años cuando fui a hacer eso. Solo que la experiencia fue tan mala en Cavi. ¿De cuando ya te golpeó? Sí, tan mala que el médico legista me dijo, señora, estos golpes no son suficientes. O sea, esto se le va a quitar en una semana, esto no le sirve. Y la verdad es que me fui de ahí, dije, nunca jamás voy a volver, no importa cuántas veces pase, yo no voy a volver aquí porque fue muy desagradable la experiencia. Sin embargo, qué bueno que regresé. Especializado, ¿no? Ese es yo creo que uno de los grandes... Es el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Tenemos una ley, ¿no?, que nos protege, pero que no es exigible. Y entonces cuando enfrentamos las instituciones como Mariana cuando fue al CAVI, pues te encuentras con la doble victimización, ¿no? Imagínate llegar toda golpeada y bueno, pues sus lesiones sí se ven feas, señora, pero no son suficientes. Aguantes. ¿No? Hace poquito... Entonces me imagino que refiriéndose ya para efectos del proceso, para efectos de una consignación, son de las que tardan en estar menos de 15 días. Sí, me dijo, esto le va a durar una semana, hombre, esto, señora, no, esto no le sirve. ¿Qué te dijo el fiscal hace poquito que fuiste a levantar la otra denuncia por violencia? Hace 2 semanas, ¿no? Me dijo, el encargado del despacho me dijo que levantar una denuncia cualquiera lo hace, pero que mi denuncia no procedía porque ya no cohabito con mi agresor y que lo que salvaguarda la Fiscalía de lo Familiar es la sana es la sana convivencia en familia. Sí, pero como ustedes no viven juntos ya, entonces por eso a juicio de él. No, pero yo hace 1 año que estoy peleando por salir de la violencia y sin en cambio no he podido porque todos mis intentos pues él ha insistido en buscarme, en violentarme, en acosarme. Y la respuesta del encargado del despacho de la Fiscalía de lo Familiar fue, no procede porque ustedes no cohabitan, tienen 3 hijos en común pero no viven juntos. Entonces por eso no hay violencia intrafamiliar. Entonces no hay violencia desde la intrafamiliar. perspectiva. Que además refleja una ignorancia impresionante, ¿eh? Terrible. Porque viola los tratados internacionales, porque, en fin, habría una discusión. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Porque son precisamente, vamos a ver qué hacen las instituciones y por qué surgen precisamente las acciones como las que encabeza Verónica Navarro, pero ahorita tenemos que hacer otro corte que es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de violencia doméstica y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla y también aparecerá en su pantalla la dirección electrónica de Mujeres Aportando a Mujeres @yahoo.com para que puedan contactar si es su deseo Verónica Navarro y también tengan información del manual de violencia doméstica que presentamos en el segmento pasado y que precisamente es materia de nuestro programa de hoy. Nos quedamos en el pasado segmento, Mariana, Verónica, hablando de eventualmente esta asistencia a las instituciones para buscar apoyo. Realmente no lo hay, ¿no, Verónica, en términos generales? Porque aquí platicando con Mariana vemos primero está el shock de darse cuenta si es víctima o no es víctima, hay un autoengaño y una serie de cuestiones que son también culturales y sociales. Todo. Finalmente se da cuenta que es víctima de violencia doméstica o ya lo asume. Y finalmente vas a la autoridad, te armas de valor, sobre todo si ves con un tipo violento. Y además, fíjate... Y resulta que te regresan a tu casa. Entonces, ¿qué hace una mujer que identifica esto? A una compañera que fue a levantar su acta ante el Ministerio Público y se le negaba ese acceso a la justicia, ella reflexionando le dijo al Ministerio Público, ¿usted sabe cuánto tiempo de trabajo me ha llevado llegar hasta usted? 15 años. Para yo poderme sentar frente a usted, tuve que trabajar en mi situación 15 años. Y ahora usted me nega ese acceso a la justicia. Entonces, no solo lleva un trabajo interior muy fuerte, un trabajo social muy fuerte, sino además una gran valentía.
Nosotros en MAM, una parte del manual, decimos que las mujeres no las llamamos víctimas, las llamamos sobrevivientes de violencia, y para nosotros son mujeres heroicas, porque se sobreponen a este miedo y enfrentan a un aparato judicial que además saben que seguramente en un 99% les va a fallar, va a ser incapaz de brindarles esa protección que debiera. Entonces, negándoles el acceso a la justicia, decíamos, empatizando en todas sus instancias, porque son personas las que hacen valer esta justicia, con el agresor muchas veces, ¿no? Sí, claro, déjame compartir esta única que lo hacíamos entre cortes, pero el caso de Mariana tiene custodia de 24 horas por parte de policías. Nos mencionabas un protocolo de Austria. Así es. Respecto a cómo el policía debe comportarse con el agresor cuando se está resguardando a la víctima, porque parece que aquí es un poco hasta de risa, ¿no? Que hay empatía entre el policía y el agresor, cuando debe ser al contrario, ¿no? Así es, ¿no? ¿Tú qué notaste, Mariana? Primero que el oficial les dice, yo no soy el del problema, yo no quiero problemas o sea, como contigo. justificándose. La del problema es ella. O sea, estoy aquí no porque quiero, sino porque ella... No, y te a la hora acusó que se armen los trancazos, no me pegues a mí, Claro, suénatela claro. a ella, que ella me llamó, Es que yo no puede vine, ser, me es que trajeron. si no fuera trágico, sería de risa. No fue así de, no vine, me trajeron. ¿No? Entonces nos interesa muchísimo, por ejemplo en Austria, comentabas tú, hicieron como un análisis de un mea culpa, ¿no? ¿Qué no ha funcionado como Estado? ¿En qué hemos fallado a las sobrevivientes de la violencia doméstica? Y uno de los puntos fue la actuación policial. Y es lógico, un policía llega a la escena, digamos, de violencia con todos los valores culturales que él tiene. Y entonces dice, Que bueno... pueden ser similares al del agresor. Exacto, muy similares a los del agresor. Entonces dice, lo primero que hace, ve a Mariana y dice, ¿qué habrá hecho esta flaquita para poner hacia el señor? Seguramente la flaquita no se portó nada bien, o bien pobre señor, porque... Seguramente tiene la culpa ella. Sí, siempre Muchas veces tiene no. la culpa ella. Bueno, Cuando vives en claro. violencia, muchas veces llamas a la policía y la policía te dice, señora, pues deje de engañar a su marido. ¿no? Entonces asumen que la mujer es la culpable, en fin, se llegan con todos estos valores y como no hay capacitación, porque debiera haber, ¿no? Este manual, por ejemplo, podría servir para dar cursos de capacitación a nuestros cuerpos policíacos que van a custodiar y van a darle vida a esta nueva ley de violencia. Pero bueno, claro, es un avance tener que Mariana tenga custodia, pero mucho más avance sería que fuera gente capacitada en la Es que materia, como es lo que ¿no? dijiste ahorita, también datos de tu manual, 1 de cada 7 mujeres considera que el hombre tiene derecho a pegarle si ésta le es infiel. De la encuesta que está. Pero eso lo piensa la mujer. O sea, Las 1 de cada mujeres, 7 sí. piensa que es correcto que le peguen si es infiel. Sí, sí. Pues esto es terrible. Entonces el policía cuando llega, digamos, a la escena del delito, piensa, pues esta señora seguramente se portó muy mal, seguramente tiene un novio, ¿no? Mira, la anda con su minifalda y entonces pobre del hombre, ¿no? Y entonces su actuación, que debiera ser de protección, pues es de acompañamiento. Pero además complicidad. no es tema del policía, si andas o no andas con otro, ese no es su tema. A él lo mandaron a proteger tu vida. ¿Por qué? No es su asunto. Que proteja tu vida, eso es todo, ¿no? Entonces no tiene por qué hacer este tipo de juicios. Es un poco darle la vuelta a los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, desde luego. Sí, Es hay una decir, gran no tiene discriminación derecho. ahí. No tiene derecho. Mariana, ¿tú tuviste oportunidad de ver el manual de violencia doméstica? Sí. ¿Y qué te genera? Digo, como una víctima de la violencia, ¿qué te recomendable es tener este tipo de lecturas? Yo creo que para mí fue muy importante, desde que decía Clara, desde leer, abrirlo y leer qué es el buen trato y el maltrato, y darte cuenta que tú estás sentada completamente del lado del maltrato y que no sabes vivir en el buen trato porque no es algo que hayas experimentado. Yo creo que a mí también lo que me ayudó a entender y que además me hizo sentirme completamente reflejada y ver que no era como un bicho raro y que no solo a mí me pasa, fue en que en cada uno de los capítulos hay una parte del testimonio de una mujer en la que yo me veo completamente retratada, de una mujer que es acosada, que es amedrentada, que es humillada, que se la pasa tratando de rescatar lo que no se puede rescatar. Si yo no hubiera leído todo ese testimonio, si no me hubiera dado cuenta de que no solo me pasa a mí, probablemente no estaría aquí sentada. Si yo no hubiera leído esa parte en la que esa mujer dice, yo fui y dije y me quité la pena de decir, yo soy víctima de violencia familiar. Si
si yo no hubiera no me hubiese dado cuenta que no importa quitarte la pena, que todo el mundo lo sepa, que ya pasaste por lo más difícil, que es saberlo tú y admitirlo ante ti mismo, pararte en el espejo y decir, esto me está pasando, yo seguiría sentada justo en el lado del maltrato y no donde estoy o estoy empezando a trabajar hoy, ¿no? De sentarme en el lado del buen trato y quitarme la pena y decir, sí, sufrí violencia familiar, pero ya no quiero, ya no la voy a sufrir ni un día más y voy a empezar a reconstruir mis relaciones en el buen trato, las mías y las de mis hijos. Que es un acto de gran valentía ya el hecho de tomar la decisión de pedir ayuda, ya sea a la autoridad o a instituciones como la tuya, porque también lo que tú señalas acá, ¿no? Sigue siendo un tabú social y cultural. Entonces, primero está por el lado del reconocer que sí soy víctima y después cómo salgo de ese tabú, cómo voy a reconocer que mi marido me golpea o me insulta o me ofende, ¿no? Primero, fíjate, sobrevivir a la violencia misma. Los agresores, la sociedad cree que no son peligrosos, pero son peligrosísimos. O sea, los agresores sí matan, los agresores sí te rompen los brazos, sí te vuelan los tímpanos, sí te dejan todas las costillas rotas, sí te roban a tus hijos, sí te roban físicamente el dinero, en fin. Entonces sí son muy peligrosos. Claro, custodiados y con el amor romántico, pues dicen, ay, tu esposo realmente no es capaz de hacerte daño. No es tan malo. No es tan malo, tu novio tampoco te vas... Sí hacen daño, sí son criminales porque es un delito en ese sentido y es un abuso que tiene muchísimas consecuencias. Entonces imagínate tú en una casa sobreviviendo a esa violencia. Y entonces la gente se pregunta, ¿y por qué te quedas ahí? Porque, bueno, hay toda esta serie de mandamientos sociales que no te piden, debido a tu formación, que te impiden dejar esa violencia. Pero en el solo hecho, nosotros cuando una mujer llega a MAM, lo primero que le hacemos es un gran homenaje. Y es un homenaje decirle, todas estas mujeres que estamos aquí reunidas, estamos orgullosas de ti porque estás viva. Y tú lo sabes, tú trabajaste con las víctimas de delitos. Lo primero que le dices a una sobreviviente de un homicidio, de una violación, te felicito, estás viva, porque el bien supremo a salvar aquí es la vida. Entonces, estas mujeres son heroínas desde el momento de la sobrevivencia a la violencia. Luego, fíjate, no solo eso, desafiando este poder, alto poder que tiene el agresor, apoyado por las instituciones y por la sociedad misma, se atreven a denunciarlo, casi en un proceso de soledad absoluta, porque no tienes un Estado que te proteja, y aún así lo haces. Y luego viene una tercera etapa que es, bueno, enfrentar al sistema judicial, que tú sabes cómo funciona a veces, y una tercera etapa que también es dificilísima, que es reconstruirte. Porque cuando la mujer abandona su hogar, sale con lo opuesto y con sus hijos de la mano. Y tiene que reconstruirse, tiene que fabricarse una nueva vida. Entonces, imagínate, buscar una nueva casa, buscar una nueva escuela para los niños, buscar un nuevo trabajo, y además de todo, defenderse todavía en esa etapa de los acosos de un agresor o de un sistema judicial que lleva un proceso lento, que no, la probabilidad de que se castiguen los delitos de violencia doméstica es 0.002%, ¿no? Es decir, no hay probabilidad de que se castigue al agresor. Entonces, todo ese proceso es el que llevan las mujeres sobrevivientes de violencia. Y fíjate qué ingratos somos. Como sociedad, les negamos toda esa empatía, todo ese reconocimiento que debiéramos otorgarles. Porque nos vamos con lo facilón de decir, ella es la culpable, ella es la que no ha hecho nada porque no se va. Y fíjate cómo exoneramos al agresor. En toda esta mirada, ¿dónde está el responsable de la violencia? Yo le preguntaría a Mariana, esta culpa mala vida, esta vergüenza mala vida de decir, ay, me da vergüenza. Vergüenza le debería dar a la persona responsable de la violencia, sea hombre o sea mujer, porque él es el que la ejerció y por lo tanto tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero como sociedad y como sistema judicial, por los valores culturales, exoneramos al responsable de la violencia. Y ahora algo muy interesante está pasando en materia de política pública y es poner el acento en los agresores, ya no tanto en la sobreviviente de violencia como se hizo. Durante años la política pública estuvo solo destinada a apoyar a las sobrevivientes, se crearon albergues, se crearon centros de atención victimal, etcétera. Pero ahora se dice qué injusto esto, ¿no? Decía Clara hace un rato, a lo mejor el que debía estar custodiado en este momento debería ser el agresor. Pues a lo mejor cada momento me convenzo más, porque ese agresor no solo es contra ella, es contra cualquiera que no le
parezca que lo obedece o que está de acuerdo con él. Va a golpear a quien esté en desacuerdo con él. Entonces más deberían custodiar a él que a Mariana, que no ha hecho nada. Eso es una visión muy interesante. Y la política pública debería estar destinada, por ejemplo, deberíamos tener muchos centros de atención a los problemas de la agresión masculina o femenina, si se diera, para resolverlo, y el tratamiento tendría que estar dirigido a ellos, ¿no? La reinserción, la rehabilitación, como se hace en países como España, ¿no? Y no tener este acento que a mí me parece muy injusto solamente en la mujer. Mucho tiempo fue la tendencia, decían que siempre la víctima era la relegada, ¿no? Sí. No solamente de ese tipo de delitos, sino en general. Entonces dio mucha atención a la víctima y surge el derecho victimal. Así es. Pero eso ahorita, digo, es muy sano lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay que crear centros todo para atender al agresor. Así es, ¿no? Este giro de decir él es el responsable, el que tiene que tener las medidas precautorias. Fíjate qué injusto, ¿no? Además de todo lo que sufría la sobreviviente de violencia, se le arrancaba de su casita, de sus cacharritos que había comprado, de su refri que estaba dando las mensualidades, de sus comadres, de sus redes de apoyo. ¿Sabes qué? Como peligra tu vida, decía el Estado, vente y te voy a meter a un albergue. ¿Tú has ido a los albergues? Siguen. Son bien tristes. Digo, salva uno la vida y entonces dices, yo voy al albergue. Pero son estos dormitorios con literas donde las mujeres guardan su ropa en bolsas. Condición de refugiado vives, ¿no? Entonces piensas, ¿por qué yo me tengo que salir de mi casita, dejar a mis comadres, si cuando el responsable del delito es el agresor? Bueno, que lleguen a él, que le digan, como se hace en Austria, con permiso, señor, usted violó la ley, venga para acá, ¿no? Lo vamos a separar de la mujer, de sus hijos, vamos a ver que ellos estén bien. Y yo, Estado, me voy a ocupar de rehabilitarte. De intentar rehabilitarte y demostrarte el daño que hace tu abuso. Porque hace mucho daño para ti mismo y para los demás, ¿no? Y entonces entras a un programa de rehabilitación y conforme tú te rehabilites, pues se te reconoce nuevamente tus derechos, ¿no? Tu derecho a la paternidad, a la tutela de los... En fin, yo creo que ese es un enfoque interesante que está funcionando en otros países y que en México tendríamos que... Sí, que hay que caminar en las dos líneas. El marco jurídico, Clara, mencionamos algo hace rato, ¿no? Que hay que avanzar en el ámbito cultural, social, jurídico, decías que a lo mejor hace falta algo. Pues hace falta muchas cosas, ¿no? Yo creo que en el tema concreto de la violencia habría que tomar en cuenta la palabra de las víctimas y cómo, qué, dónde, qué falta, ¿no? ¿Dónde estamos? Creo que una de las cuestiones por las que siempre se empieza a legislar es por los que no están en el problema, porque son los que pueden ver y los que pueden proponer. Pero una vez que ya tenemos un cuerpo mínimo, legal, jurídico en favor de los derechos de las mujeres y que es en contra de la violencia, serían las víctimas, serían los que han vivido estas situaciones, los que y las que tendrían que hablar, ¿no? Creo que lo que decía, las mujeres también son agresoras y la agresión de las mujeres en general va en contra de los niños y las niñas. Y es un abuso igual de horrible que el que ejercen los hombres contra las mujeres, ¿no? Yo tengo una amiga que alguna vez me decía, si es que el hombre le pega a la mujer a los hijos a los perros a los gatos, y el gato se come al ratón. Digo, pues sí, parece una cadena ecológica, pero no es eso, ¿eh? Creo que podemos vivir de otra manera, creo que tenemos derecho a vivir de otra manera y creo que tenemos que hacer el esfuerzo como sociedad de vivir desde otro lado, ¿no? Creo que lo importante es ahora escuchar a las que han vivido, los que han vivido estos problemas y que digan por dónde, ¿no? Que ya no sean las abogadas, los juristas, las mujeres que estamos en otros espacios, las que estemos diciendo por dónde, porque no somos lo más adecuado, ¿no? Claro, muy bien, claro. Pues estamos llegando prácticamente al fin, Verónica. Mujeres Aportando, Mujeres Asociación Civil, la asociación que encabezas, se dedica a esto, por supuesto. Así es, sí, como que te decía, tenemos... Mujeres en esa circunstancia pueden acudir a tu asociación, se pueden contactar vía el correo que ya pusimos. Sí, o asistir a nuestras instalaciones o llamarnos al 55 25 24 77 para solicitar una cita. Damos acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico. Tenemos un programa muy interesante de arte. Estamos por montar la ofrenda contra la violencia doméstica de muertos. Ahora vamos a hacer un homenaje a todas las mujeres que han muerto en manos de sus agresores. Entonces las invitamos también. Vamos a tener casa abierta. Muy bien. Pues ahí tienen los datos, la dirección, el teléfono que dio Verónica y
pues que pueda ser de utilidad para todas aquellas personas que supongan que están en una circunstancia de esta naturaleza. Y ahora, por lo pronto, agradecerle mucho a Mariana Baselis, el que haya estado aquí. Mariana, gracias por tu testimonio. Agradecerle mucho a Clara Scherer Castillo, el que nos haya acompañado, y a Verónica Navarro, directora de Mujeres Aportando a Mujeres. Muchas gracias, Verónica. No, gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 7. Hasta luego.